mañana sin diarios, así que a las 9 que vengan todos otra vez. ¡Qué aquí. lindo! Exactamente. ¿Dónde van a estar? ¿De nuevo en el allá? No, aquí en la radio. En el piso. ¡Qué bueno! Bien, el gran tema, pese a esta semana de frenesí con el INDEC, que nos han ofrecido una comedia de enredos, el gran tema sigue siendo la reforma laboral, la modernización laboral, que dice nuestra derecha, le encanta esa palabra, sí. Modernización. Cuando escucho modernización me agarro fuerte la billetera porque vienen por la nuestra. Doctora Salvo, bueno, ya hablamos de reforma laboral, pero esto tiene mucho que ver, porque ustedes saben que los trabajadores del Garraham hicieron una suerte de cabildo abierto, donde estuvieron más de 100 organizaciones, dirigentes o delegados gremiales, justamente para movilizar en contra de la reforma laboral, pero dijeron algo que es muy interesante. Dice que lo que están haciendo con ellos es un preámbulo de la reforma laboral, es una suerte de laboratorio de la reforma laboral. ¿Por qué? Y acaba el tema. Ustedes saben que esta reforma laboral, que no es una modernización, es una lisa y llana destrucción de derechos. Pasaban hace un rato el audio de Mariano Recalde discutiendo en un debate a dos voces, pidiéndole al libertario que le diga un solo artículo de un derecho modernizado y no se lo pudieron decir. Tiene 3 tópicos. Además de tener una reforma laboral previsional y tributaria, ataca a las columnas vertebrales del derecho del trabajo. Ataca la negociación colectiva, reduciendo el ámbito de negociación cada vez más individual para que tengan menos poder de negociación. La negociación colectiva es un derecho humano fundamental. La negociación colectiva es una forma de distribuir derechos en el marco de las relaciones colectivas de trabajo. Un convenio colectivo te da más derechos. Rinco, por ejemplo, dijimos, puede aumentar los días de vacaciones, te aumenta el salario básico, te pone adicionales de convenio, te da más derechos. Otro de los pilares que están atacando es la huelga. La huelga es la medida de fuerza por excelencia. En un Estado de derecho democrático, cuando hay un conflicto entre el capital y el trabajo, en vez de agarrarnos a las piñas, hay medidas de fuerza. Es decir, es el derecho que permite que de alguna manera se produzca un daño. Esa huelga, ¿cómo está medrada o cómo está destruida en el proyecto de reforma laboral? A través de lo que se llama la imposición de servicios esenciales. Los servicios esenciales para la Organización Internacional del Trabajo es la producción y distribución de agua, luz, gas, el control de tráfico aéreo y los servicios sanitarios y hospitalarios. Bueno, a partir de esta reforma laboral, todo va a pasar a ser servicio esencial. ¿Qué consecuencia jurídica tiene esto? Van a tener que prestar entre un 50 y un 75% de los servicios. El servicio esencial, en teoría, se presta un servicio mínimo, como para que no se corte la prestación, porque... A ver, ¿cuál es la naturaleza? Urgencias. Claro, porque la medida de fuerza no puede afectar ni la salud ni la seguridad de toda parte de la población. Entonces, por eso tenés que dar un servicio mínimo hospitalario. Mínimo, no un 75 o un 50%, porque ahí estás destruyendo virtualmente el derecho de huelga. Y otro de los pilares que está atacando es la libertad sindical, la libertad de asociación, la posibilidad de hacer asambleas, pidiendo permiso. A ver, hablábamos recién, Flor, algo de lo que se puede decir que hablamos fuera de aire, que van cocinando la rana de a poco. Desde el protocolo para no poder manifestarse, hasta la unidad casi de comando para las empresas, para que no puedan hacer asambleas. La libertad sindical es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es toda acción lícita que tienda a defender los derechos de los trabajadores. Una asamblea, ahora atacan directamente el derecho de reunión. El derecho de reunión es un derecho que antecede al asambleario. Es poder reunirse. Es lo que se coartó en la última dictadura cívico-militar, que ahora vamos a cumplir 50 años con el estado de sitio. Que siempre vos decís que hay mucha coherencia entre aquello y esto. Por supuesto, porque lo que pasa es que el 24 de marzo vinieron y directamente intervinieron la CGT, suspendieron el derecho de huelga, modificaron la ley de contrato de trabajo, establecieron la ley de entidades financieras, hicieron caer los mayores beneficios del convenio colectivo, todo se decidía libremente, menos los salarios que los fijaba la Junta Militar. Entonces, obviamente que ahí el instrumento fue el terrorismo de Estado. Ahora el instrumento es directamente ese pasaje que hay entre el sujeto deliberativo y el sujeto emprendedor, la colonización de las mentes, como le quieran llamar. Pero digo, ¿qué tiene que ver el Garraham con esto? Bueno, fíjense por qué dicen que son un laboratorio de la reforma laboral.
presenciaron este cabildo abierto, que por supuesto van a apoyar el paro del 11 de febrero en contra de la reforma laboral y van a hacer una gran movilización y un pedido a Mario Lugones, el ministro de Salud, para visibilizar esto, porque la misma dirección del hospital, a través de su interventora, una abogada, con mandato, por supuesto, el Ministerio de Salud, sumarió a más de 40 trabajadores. 10 de ellos son delegados gremiales. Mira. ¿Por qué? Porque vaya casualidad. Octubre del año pasado, ¿se acuerdan? Incluso Norma Lezama, que es la secretaria general de una de las asociaciones gremiales, discutiendo con Feynman, que le decía prácticamente ladrona, porque esto no puede pasar si no hubo antes un camino pavimentado de profunda estigmatización sindical. Hoy en día ser un dirigente gremial es ser un chorro. Y con esto digo, stop al campo nacional y popular. Puede haber crisis de representatividad, puede haber una CGT pasiva, un montón de cosas, pero ojo, porque nos están haciendo pegarle a la institución con el ropaje de las conducciones coyunturales. No sé si me explico. Y Jaureche decía, no vamos a pegarle a la madre porque los pibes les salieron malos. Y no me voy a referir a ningún nombre propio. Es decir, están pegando en contra de la figura del sindicato, del fuero sindical. Porque, a ver, este sumario, para terminar en despido, tiene que haber una intervención judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis habla del fuero sindical. El fuero, como el fuero que tiene un fiscal o cualquier diputado o senador, es el fuero de la función. ¿Por qué? Porque se supone que esas personas están en la primera línea de batallas que van a poder hacer o despedidas, o modificadas sus condiciones de trabajo, o suspendidas. Entonces hay una protección que tiene que haber un desafuero para despedirlos, por ejemplo. ¿Por qué cuando sos delegado gremial? Es decir, es la Constitución Nacional. Lo hizo Perón, no, lo hicieron en el 14 bis, Crisólogo Larralde, un radical, en el 57 con el peronismo proscripto. Entonces, esto es el laboratorio de la reforma laboral. ¿Qué pasaría con un delegado en una radio, por ejemplo? Bueno, en cualquier tipo de institución, pero digo, esto sucedió, y ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dijo Adorni? El que las hace las paga, dijo el payaso este. Claro. ¿Por qué? Porque estaban reclamando la recomposición salarial, lo fueron a hacer a través de una medida de fuerza, sí, una huelga, no trabajaron y les descontaron los días de trabajo, que es profundamente ilegal. Entonces, se cercenan las asambleas, se cercena la posibilidad de hacer pedidos de medidas de fuerza, despiden a los trabajadores que tienen un fuero sindical. Entonces, te sacan todos los derechos y te sacan las herramientas de protección. ¿Qué es? La posibilidad de luchar, la libertad sindical, la acción sindical, las medidas de fuerza. ¿Cómo? Apartándote. Entonces, esto de que es efectivamente un laboratorio es así. Hoy hablamos de muchos laboratorios. Empezamos hablando con Eli Gómez Alcorta a raíz de lo que está pasando con Milagro Sala, cómo nos fueron cosas. 10 años, ¿no? Una perspectiva de 10 años. Por eso pudo pasar la prisión de Cristina, Julio De Vido y tantos otros, Amadou Bou, ¿sí? que sin la permisión de este tipo de laboratorios no hubiera sucedido. Voy a cerrar con algo que puede parecer que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene. Ustedes sabrán que se encadenó un policía a las rejas de la Casa Rosada por los salarios magros. Muchas veces hablamos de cómo se apropia la derecha de los lemas o de los objetivos o de los derechos humanos fundamentales, como la seguridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad. Y con esto me refiero a una fuerza de seguridad que tengan una obediencia civil, una conducción civil, no como en la actualidad. Policías de la Federal que cobran entre 700.000 y 850.000 pesos, que tienen que ir a conducir aplicaciones como choferes para poder compensar, que son también, pasibles del pluriempleo. Lo que genera inseguridad, porque el tipo está cansado, está agotado en su trabajo. Estaba viendo las noticias también en Santa Fe, que hay una manifestación, más de 700 policías con licencias psiquiátricas. Entonces, cuando decimos y hablamos de la seguridad, la llevan a cabo personas, ¿no? Y ahora con la nuestra, ahora descubren que los derechos de las personas tributan, salen plata, claro que salen plata. Sí. Entonces, si quieren que las hace las paga, ¿por qué nos recomponen también los salarios de la Policía Federal? Porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobran en doble. Mira vos. ¿No? Y yo pienso en Nilda Garré en estos momentos, ¿no? Que fuera también una ministra de excelencia en ese sentido, hablando de conducción civil, y que tener un proyecto nacional y popular no implica pelear con las fuerzas de seguridad, sino justamente tener unas fuerzas de seguridad que estén alineadas a la protección del orden constitucional y que, como todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan un salario no de subsistencia, sino para poder vivir con dignidad. Que al fin y al cabo el derecho al trabajo hace eso, dar la dignidad a los laburantes. Muy bien, separamos, señor Soler, y volvemos.
Pensamos, escuchamos, debatimos.